Grupo de lectura de Antonio Rosmini. Nuevo ensayo sobre el origen de las ideas. 6 de mayo 2022. Bien, vamos a, como decía, vamos a saltarnos el preliminar porque él escribió un preliminar a todas las obras gnoseológicas, porque bueno, Rosmini escribió muchas obras. Entonces después, cuando viejo entre comillas, porque en realidad no llegó a viejo, murió como a los 57 años, 58 tenía, sí. Nació en 1797 y murió en 1855. Joven, relativamente joven. Pero alcanzó a escribir muchas obras, escribió como más de 50 libros. Pero este del nuevo ensayo es el más importante de todos. A pesar que uno de los que escribió relativamente joven, un libro de 1830. Él tenía 33 años, pero ya evidentemente era un filósofo maduro y después siguió igual revisándolo y corrigiéndolo, hizo como creo que 6 ediciones durante su vida. Entonces igual es el libro que él más cuidó, más revisó, porque es como el fundamento de todo. En el fondo, en la teoría del conocimiento está el fundamento de la filosofía. Entonces, claro, él sabía que esa era como la base. Y entonces después escribió un preliminar a las obras gnoseológicas. Este preliminar es interesante, pero lo vamos a saltar ahora para poder empezar directo con el discurso que él hace ya al comienzo de la obra misma. Aquí él discute con alguien, también este preliminar discute con alguien que le había hecho cierta objeción, entonces es interesante igual. Podríamos quizás leerlo después, cuando ya hayamos leído una parte del libro, volver atrás. Bueno, la obra en general tiene, podríamos decir, dos grandes partes. La primera es una especie como de recorrido histórico por los filósofos que lo han precedido, pero no es un recorrido meramente histórico, sino que es sistemático. Él los clasifica según un criterio que evidentemente depende de su teoría. Entonces ya leyendo esta primera parte que es refutativa o no siempre refuta, pero a veces reinterpreta, a veces hace objeciones o correcciones, un poco de todos los principales filósofos que lo han precedido, pero no en orden, repito, no en orden cronológico, sino que en orden lógico, según el criterio que ahora veremos, que él que desciende directo, digamos, evidentemente de su propia sistemación. Y después está la parte sistemática. Pero se entiende mucho más la parte sistemática si uno lee esta primera parte, diría, llamémosla histórica o histórico-sistemática. Vamos a partir entonces de la sección primera. ¿Por qué no me coincide? No me coincide el número de los párrafos, no entiendo por qué. Ah, porque esos son, claro, tienen una numeración diferente, claro, porque eso lo agregó después. Claro. Prefacio, entonces en la numeración del prefacio. Y la obra como tal, el cuerpo de la obra como tal empieza en el 26. El prefacio evidentemente también es interesante, pero no entra directo en argumento. Nosotros vamos a entrar ahora como directo en el argumento. Es cómodo porque después la numeración de los parágrafos es continua a lo largo de toda la obra, independiente de los capítulos. Entonces uno puede identificar el parágrafo solo con este numerito que viene aquí al lado, independiente de la sección. Entonces, en esta primera sección que es cortita, él explica los principios que guían como todo su trabajo. Así que vamos a partir de ahí. ¿Alguien podría leer el español? Y así como lo hacemos con Agustín, yo voy mirando por mientras el italiano por si hay algún detalle que corregir. Esto obviamente traducir del italiano es mucho más fácil que traducir del latín, así que no va a haber grandes
problemas con eso, pero siempre puede haber algún detalle. ¿Quién quiere partir? Podríamos leer un numerito. Podrían leer un numerito a cada uno. Yo puedo partir, profe. Bien. Dice, los principios que queremos tener presentes en nuestro razonamiento son dos. El primero, en la explicación de los hechos del espíritu humano no se debe suponer menos de lo necesario para explicarlos. La razón de ello es evidente. Hasta no suponer todo lo necesario, no puede decir que has logrado asignarles una razón suficiente, o sea, una razón que los explique. Así, pongamos que observa todos estos dos hechos de la sensibilidad humana, la sensación de los colores y la de los sonidos, y pretende dar razón de ambas, admitiendo en el hombre un solo sentido, el oído o la vista solamente, no da la razón completa de los dos hechos, porque si quiere reducir ambos a la vista, no podrá jamás entender cómo el ojo siente los sonidos, y si quiere reducir ambos al oído, jamás podrá explicar válidamente la sensación de los colores. Podríamos leer todo el capítulo 1, o sea, 27 y 28. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. Recuérdame tu nombre. Gabriel. Gabriel. Perfecto. El segundo principio es: no se debe suponer más de lo necesario para dar razón de los hechos. Todo lo que se admite además de lo necesario para dicha explicación es superfluo y del todo gratuito. O sea que, así como se afirma gratuitamente, también se puede gratuitamente rechazar o negar. Por ejemplo, quien tomase dos sentidos y los diese al hombre para explicar con ellos una sola clase de sensaciones, haría el ridículo, asignando un solo género de hechos dos razones, una de las cuales resulta evidentemente superflua e introducida sin sentido. Sí. Bien. ¿Quién sigue? Emilio y Sebastián, ¿ustedes tienen micrófono? Sí, profe, pero yo prefiero no leer hoy día que estoy enfermo de la garganta. Ah, ok. Ya, perfecto. ¿Y Emilio? No. Le toca seguir a Eros. Profe, yo puedo leer A no si ser quiere, que pero ¿tú quieres leer? Ya, sí, pero perfecto. yo leo mal todavía, así que si me equivoco, usted sabe, po. Ah, ya, no te vamos a castigar. Ah, ya, por favor. ¿Y dónde? ¿Cuál era, profesor? Me perdí. 28. Ya. Por eso, quien medita sobre la naturaleza del espíritu humano debe reconocer y admitir: 1. Todo lo necesario para dar razón de todos los hechos característicos que se pueden recoger mediante una observación diligente y completa. 2. No debe reconocer ni admitir nada más, de modo que lo que admite sea siempre el mínimo posible. Es decir, que de todas las explicaciones completas de los hechos del espíritu humano, prefiera la más simple y que exige menos suposiciones que las otras. Bien. Entonces aquí resume todo el criterio, digamos, en estas pocas líneas, está todo el criterio que él va a seguir, ¿no? Bueno, evidentemente el hecho que él quiere explicar con este libro es el hecho que dice el título, o sea, no está aquí el título, estaba antes, el origen de las ideas, cómo se generan las ideas. Ahora está hablando del origen de las ideas en la mente humana, ¿eh? Está usando ideas en el sentido humano, no ideas, las ideas divinas, no, sino que ideas en el sentido que nosotros siempre hemos llamado más bien como de los conceptos humanos, ¿no? Sería el origen de los conceptos humanos. Y entonces el criterio que él va a seguir es, en el fondo, como va a explicar, distinguir primero los filósofos que admiten demasiado poco para explicar el origen de los conceptos,
y por lo tanto pecan por defecto, ¿no? Contra el primer principio que enuncia en la explicación de los hechos del espíritu humano no se debe suponer menos de lo necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, los filósofos que piensan que el conocimiento se explica solo con la sensación física, ¿no? Ellos están suponiendo menos, ¿no? Y por otro lado, los que admiten como suponen demasiado. Bueno, y la referencia como más evidente que después explicará es la referencia a Platón. O sea, admitir más de lo necesario significa en el fondo admitir como innato, como más de lo que es necesario para explicar los conceptos. Entonces, ese es el concepto básico. O sea, en el fondo, tiene que haber un justo medio, ¿no? Tiene que haber algo que es más de la pura sensación, pero no es, digamos, no es necesario poner como innato más de lo necesario, ¿no? Y en base a eso él va a clasificar después. No, pero no lo quiero colorar en amarillo, porque en amarillo son como los errores. Voy a ponerle otro color. En amarillo ponemos como las dudas de traducción. Entonces, el mínimo posible, o sea, no introducir como suposiciones innecesarias. Bien. Y bueno, aquí va a empezar a explicarlo un poco más a fondo. No sé si quiere seguir Eros. Yo puedo leer, profe. Profe, Ya. dale, Benja. Ah, puede leer Benjamín. Sí. Ya, Eh, perfecto. el título y el punto. Sí, claro, aquí no es como en San Agustín y los textos antiguos, aquí los títulos son del autor. Ah, No ok. son claro, no es como en Agustín o también en la Biblia, que los editores modernos agregan títulos que no están, ¿no? Aquí los títulos son parte del texto, porque son del autor, ¿no? Entonces son correctos, diríamos, son parte del texto. Bueno, capítulo 2. Acerca de dos filosofías, una vulgar y otra docta, y de sus dos efectos. Mm, mm, Ahí está, ya. Ahora, como son dos los principios que prescriben un método exacto y genuino en las investigaciones filosóficas, del mismo modo, los defectos de las filosofías que se han formado sobre el espíritu humano no pueden ser sino dos, porque unas se chocan contra el primer principio, no admitiendo lo suficiente para explicar todos los hechos, y las otras, al contrario, pecan contra el segundo principio, admitiendo en el espíritu con gran facilidad cosas que no son necesarias para explicar los hechos que presenta la observación, e imaginando algunas hipótesis superfluas para el fin que se propone. O si quieres, léete, como son numeritos cortos esto, Ujú, lee todo el capítulo 2. ok. ¿Podría bajar un poco, por favor? Sí. Gracias. Ya. Es difícil esquivar ambos escollos, y si la ciencia filosófica, procediendo con seguridad, no se encontrase chocando contra ninguno de los dos, se podría con razón afirmar que está cercana a su perfección, de modo que no se puede alcanzar ese término hasta que, 1, la observación de los hechos no sea plena y completa, 2, no se haya distinguido exactamente y separado, con esa fineza y con esa sagacidad necesarias para una labor tan ardua, los hechos característicos, es decir, los específicos, de todos los otros que no presentan sino variedades accidentales o repeticiones infecundas de hechos iguales. 3. Finalmente, hasta que no se haya conocido y sopesado por una parte la dificultad que existe en explicar los hechos y por otra la fuerza de las razones que se admiten para explicarlos. Porque si estas dos cosas no fueran adecuadamente medidas y sopesadas con la perspicacia de un entendimiento filosófico, o bien las razones que saldrán serán inválidas, o bien habrá en ellas algo superfluo, sin que nos demos cuenta. ¿Podría, para seguir, podría bajar un Sí, poco? espera que voy a hacer una corrección de detalle. Las razones que saldrán. El texto dice más literalmente las razones ofrecidas. Va. Las razones ofrecidas serán inválidas, o bien habrá en ellas algo superfluo sin que nos demos cuenta. Sí.
¿Sigo con la lectura? Sigue profe? con el 31, sí. Los errores en los que cae una filosofía vulgar nacen de la falta de una de estas partes o de las tres. Suelen ser contra el primero de los principios indicados. La filosofía vulgar no se apoya jamás sobre una observación completa, no sabe clasificar los hechos observados, es decir, distinguir dentro de ellos los característicos de los no característicos, sino que, no bien ha recogido un gran número, cree ser ya muy rica, ignorando que la riqueza de las observaciones no depende de la cantidad de hechos comunes y semejantes, sino de la cantidad de hechos característicos, o sea, de los que distinguen una especie. Finalmente, no penetra en la naturaleza interior del hecho mismo y no capta en qué consiste la dificultad de su ser producido, ni siente de qué fuerza tiene que ser la razón que lo explique. En todas estas partes, la filosofía vulgar es imperfecta y defectuosa. Espera, que aquí hay una nota interesante. Una característica de estas obras es que las notas también son muy importantes y dan como ejemplos que aclaran. Por ejemplo, él dice la filosofía vulgar, pero no es claro de por sí qué significa. Entonces, él explica en la nota qué entiende con filosofía vulgar y así que vamos a tener que leer la nota también. ¿Quieres leerla tú? ¿Sí? Ningún problema. Sí, así lees todo el capítulo 2 y después lo comentamos. Pero tengo que bajarte el texto. Claro, sí. Claro, que estoy mirando al mío. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, 85, sí, ya. Claro, Eh, no llama vulgar como vulgar, así como de toda la gente, sino la que persiste en el vulgo de los filósofos. No, hay un vulgo de los filósofos. Sí, lee nomás la nota. ok. Llamo filosofía vulgar aquella filosofía imperfecta que persiste en el vulgo de los filósofos, incluso en un tiempo en el que el mundo posee ya grandes y profundos conocimientos filosóficos, como los depositados en tantos libros que la antigüedad y los siglos posteriores han transmitido hasta nosotros. En el siglo pasado se ha querido renunciar a toda herencia de nuestros padres. La filosofía recomenzó entonces y apareció como una niña. En este estado me gusta llamarla vulgar, porque es costumbre del vulgo tomar las cuestiones según el primer aspecto que presentan, aunque hayan cambiado ya su estado y su naturaleza, como sucede cuando han sido blanco y objeto de una filosofía más madura y profunda. Descartes produjo el escándalo de ocuparse él solo, se puede decir, y con poquísimo estudio de los que le habían precedido, del edificio filosófico, en el que habían trabajado y al que habían levantado ya todos los siglos previos. Su gran mente y las pocas ideas recibidas en las escuelas, aprovechadas sin confesarlo, tal vez incluso sin darse cuenta, lo salvaron de muchos errores y, si su obra fue imperfecta, fue de todas formas portentosa, considerada como la obra, estaba por decir, de una sola mente. Locke, quien dotado de un ingenio tan menor al de Descartes, quiso tener la misma franqueza, selló la verdadera época de la filosofía vulgar e infantil de que habló. Claro, esa es una nota, como ven, históricamente significativa. Pero terminemos de leer todo y después lo comentamos todos juntos. El 32, ¿cierto? 32, sí. Okay. A cualquiera que esté un poco acostumbrado a reflexionar, le resultará fácil advertir la imperfección de un pensar vulgar, ya que no hay quien no haya tratado poco o mucho al pueblo, y que no haya podido observar la manera en que piensa. En la manera de pensar popular encontramos dos cosas aparentemente opuestas entre sí, y que dependen de la misma razón, es decir, de la falta de las tres condiciones mencionadas más arriba como necesarias para el pensar filosófico. Observad, por un lado, que el pueblo no se... Y ahí habría que... Habría que bajar. Sí. Ya. No se maravilla para nada de cosas que en sí mismas son las más maravillosas, solo porque pasan todo el día bajo su mirada. Y si les preguntáis la razón de ellas, creerá que podrá satisfaceros inmediatamente dándoos alguna que le resulte sumamente natural y fácil. Poco faltará para que no se sonría por vuestra simplicidad, porque no conocíais la razón o porque pretendíais no conocerla. Por eso sucede que todos los iletrados se hacen pocas preguntas a sí mismos, ven poquísimas dificultades, o sea, las extraordinarias,
y éstas las saben resolver enseguida con razones, o mejor dicho, con suposiciones ordinarias, de las que no ven la más mínima razón para dudar. Pero haced nacer en su cabeza una duda cualquiera sobre la solución de que dan, mostradle algún nudo de la cuestión, de manera que lo sientan bien. Donde consigáis hacerles concebir un nudo así, su primer movimiento será irse al extremo opuesto. Y mientras que antes de detenerse ante una dificultad resolvían la cuestión sin encontrar ni el más pequeño obstáculo, luego, una vez que entendieron la objeción, os dará muchísimo trabajo hacerles entender la razón verdadera que explica ese hecho. Y tanto os costará que os acepten la eficacia de la razón que les sugerís, como antes admitían indulgentemente la razón que ellos tenían. No sé si este imperativo aquí en castellano se entiende. Haced nacer en su cabeza, quizás sería mejor en castellano un subjuntivo, como hagan nacer, Mm, ¿o no? ¿Se entiende qué quiere decir este haced nacer? Por mi parte, yo sí, al ¿Sí se menos yo lo entiende? entiendo. Sí, profe, Los sí se compañeros. entienden. ¿Se entiende? Está bien entonces. Sí. Profe, no, a mí me hace ruido, lo siento, ¿Sí? O sea, pero sería el sentido de este imperativo en el italiano, en el original, es supongamos. O sea, como supongamos que ustedes hagan nacer en su cabeza. Claro, es un ¿y en italiano cómo dice? tal cual, es imperativo. Fate nascere. Sí, pero es un imperativo que tiene un sentido hipotético. O sea, supongamos que ustedes hagan nacer en su cabeza una duda cualquiera. ¿Se usa también en castellano el imperativo así, como hipotético? Sí, ¿Sí? Ah, ya. Ah, entonces está bien. sí, 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 profesor, O sea, perdón. como cuando yo digo como, bueno, hazlo y veamos qué pasa. Como hazlo, Ujú. o sea, supongamos que tú lo hagas, ¿no? Y veamos qué pasa, ¿no? Ah, entonces se entiende, tal cual. No sé si se entiende, lo que pasa es que a mí me sonaba como raro, pero es por donde va el imperativo y después el infinitivo al tiro, ahí, pero sí, sí, Pero también se el puede. imperativo con infinitivo suena en castellano, ¿no? Haced nacer, haz nacer. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, lo vamos a dejar así entonces. Es que es más, o sea, yo lo escucho más como en singular, imperativo singular, pero sí, sí, profesor. Claro, también Sí. podría ser en singular, pero como está todo en plural, no vamos a cambiar todo, Ujú. ¿no? Perfecto. Sigue nomás. Porque este es como todo el mismo concepto, así que después lo podemos comentar Ujú. juntos. Ok. Lo que quiero hacer notar con esto es que el defecto de las teorías que en la explicación de los hechos del espíritu humano admiten una razón insuficiente por defecto, se atiene a la manera de los razonamientos vulgares. Por el contrario, el defecto de las que admiten más de lo necesario para explicar los hechos del espíritu humano suele ser de quienes no son del todo nuevos ni se han apenas acercado a la filosofía, sino que ya han hecho algún progreso en ella y han visto dificultades con penetración filosófica. Si bien no han sabido encontrar para las mismas las mismas la razón más simple que las explica, la cual nunca se ofrece a la mente sino luego de un largo tiempo. Las primeras razones son siempre hipotéticas y muy complicadas e intrincadas, y sin embargo se reciben y admiten por la impaciencia de la mente humana, que en ese instante no tiene mejores a la mano, ni puede sufrir quedarse totalmente privada de ellas. Sí, para un momentito que tengo que hacer, como siempre, una breve tarea. Voy a suspender un momento la... Bien, habíamos leído el 33, ¿no? Sí. Ahí estamos con el 33 y nos falta el 34 para terminar el capítulo y ahí podemos comentarlo un poquito. ¿Quién quiere leer el 34 para que descanse? ¿Quién estaba Sí, leyendo? Benjamín, Ah, y yo se estaba fue. leyendo. No, o Ya, sea, no lo veo. no, es que no tengo cámara. O sea, no pongo Ah, la cámara. Eh, ¿Lo va a leer ya. otra persona o lo leo yo nomás? Ya, ya Como lo leo. sea. Eh, ahora te veo. Dice, Ya. eh, ya dice, de ahí se pueden distinguir como tres periodos de la filosofía. En el primer periodo hay una filosofía vulgar, indulgente consigo misma y que o no ve
o ve oscuramente las dificultades, y por eso las explica con hipótesis toscamente o al menos confusamente, imaginadas por ella. En el segundo periodo, la filosofía se vuelve docta y ya ha percibido bien las dificultades que se interponen ante sus primeras hipótesis. De ahí que desdeñe las teorías antiguas y vulgares. Este es el tiempo en que se fabrican sistemas ingeniosos y difíciles, pero que a menudo pegan por exceso. Así como los primeros pegan por defecto, en estos dos periodos de la filosofía es defectuosa. El defecto del primero nace de que las dificultades le resultan nuevas. El defecto del segundo nace de que el resolver las dificultades le resulta algo nuevo. Cuando, continuando su perfeccionamiento, corrige estos defectos y da simplicidad a las teorías y al mismo tiempo las completa. Entonces ha entrado en el tercer periodo, que es el de su perfección. Sí. Por supuesto, estos tres periodos no son periodos en un sentido histórico como lineal, ¿no? Más bien, claro, lo que él observa es como una especie de repetirse de ciertos, ¿no? De ciertos mecanismos. Por ejemplo, este mismo mecanismo del paso de la filosofía vulgar a la docta se produce en la antigüedad, ¿no? Pero después cuando la filosofía renuncia, como dice él, como a leer los libros antiguos y tiene que partir de nuevo como niña, entonces se reproduce de nuevo eso. Y puede producirse, claro, en forma diferente según los lugares, los periodos. Entonces, claro, son periodos que en la realidad histórica después se entrecruzan, ¿no? Pero creo que se entiende cuál es el concepto principal, ¿no? O sea que, claro, que a primera vista no es fácil captar la dificultad y por eso se le da una razón insuficiente. Lo que él tiene en mente es lo que decíamos antes, ¿no? Darle una razón insuficiente al origen del conocimiento es básicamente lo que Platón llama reducir el conocimiento a sensación, ¿no? Y es lo que hacemos y que en todo periodo histórico, si no se lee el desarrollo anterior, la mente humana inevitablemente vuelve a caer en la primitiva hipótesis que aparentemente es la más obvia, ¿no? Si uno le pregunta a alguien, bueno, ¿dónde nace el conocimiento? Bueno, porque veo la cosa, digamos, la sensación basta, ¿no? Vi un perro y entonces la sensación de ver el perro es suficiente como para formar la idea de perro. Ya. Es lo que repite Platón, dice, el conocimiento es sensación, la teoría que le atribuye a sus predecesores y que él pretende corregir, ¿no? Pero después, claro, cuando él se pone, ¿no?, a darle una explicación, claro, arma algo que pareciera como demasiado complicado, ¿no? O sea, como que elabora un sistema muy complicado que le da después, termina dándole como una razón excesiva y eso produce una discusión, y etcétera. Después, cuando esto se olvida, ¿no?, en la filosofía moderna se vuelve a repetir de algún modo el ciclo, ¿no? Que es lo que él decía en la nota. Claro, pero se entrecruzan diferentes tendencias. En el mismo siglo, por ejemplo, encontramos Descartes, ¿no? Pero encontramos también los censistas. Claro, Descartes. ¿Cuál es la característica de Descartes? Que aquí, como el aspecto como un poquito sui generis del pensamiento de Descartes, que aquí subraya. Que tiene como dos aspectos como diferentes, ¿no? Que tiene un poco conocimiento de la tradición anterior. ¿Cómo? Según lo que entiendo, que tiene Parece que tienes que acercarse más al micrófono porque no se escucha bien. ahora sí escucha, ¿no? Ahora sí. Según lo que entiendo es que Rusmin interpreta que Descartes tiene un conocimiento bastante paupérrimo sobre la tradición anterior filosófica. O sea, tiene un conocimiento limitado, pero al mismo tiempo su gran mente aprovecha eso poco que, o sea, Claro, claro, tiene, digamos, igual su gran mente capta algunas ideas básicas, ¿no? Y entonces, claro, por un lado comparte con los modernos esta idea, esta pretensión de ocuparse él solo, o sea, como de partir de cero. Como ahora yo
como todos los demás, bueno, o sea, han hecho una gran confusión, yo voy a partir de cero. ¿No? Y entonces, claro, ocuparse él solo, esa es como un poco la pretensión moderna, ¿no? Que él comparte, podría decirse, con Locke, como que ya partamos de cero, ¿no? Como que fuera una tarea en el fondo fácil, que una sola mente puede hacer, ¿no? Pero claro, por un lado su mente era grande y por otro lado él aprovecha, ¿no? Yo agregaría pocas, pero buenas ideas recibidas. O sea, él rescata un grupito de ideas pocas, pero profundas, y claro, por ejemplo, de Agustín, el cogito, etc. Y entonces con esas ideas, él arma igual una filosofía, claro, portentosa, o sea, igual algo que, o sea, si se considera como obra de una sola mente, igual es algo, digamos, es algo notable, ¿no? Pero que tiene, claro, el defecto básico de querer hacerlo todo de nuevo, igual la hace una filosofía, claro, limitada. Pero claro, la cosa después va mucho peor con Locke, ¿no? En general con los empiristas, ¿no? Que, claro, por un lado dejaron de lado completamente, no aprovecharon las ideas de las escuelas, porque bueno, por supuesto, en Inglaterra las escuelas no tenían el mismo peso que tenían en el continente, ¿no? No tenían el mismo prestigio, etc. Entonces los empiristas descartan de raíz las ideas recibidas de las escuelas y pretenden hacerlo como por sí solos y caen en una filosofía vulgar porque en el fondo se queda en lo que es la primera impresión, ¿no? Lo que le parece a primera vista a la mente y entonces se quedan en una explicación insuficiente, ¿no? Siempre teniendo en mente el tema del que está hablando, la explicación insuficiente como del origen de las ideas. No sé si hay más comentarios o preguntas. ¿Algún otro concepto que parece que vale la pena aquí subrayar? Aquí voy a subrayar uno que me parece interesante. Esto que dice en el 2, no se haya distinguido exactamente y separado los hechos característicos, es decir, los específicos, de todos los otros que no presentan sino variedades accidentales o repeticiones infecundas de hechos iguales. Porque esa es una característica de las filosofías que puede engañar. Cuando una filosofía me habla de muchas cosas, reúne muchos hechos, pero finalmente los hechos interesantes son los específicos. Es inútil. O sea, si yo quiero estudiar los gatos, es inútil que junto millones de observaciones sobre gatos, sobre las cosas que tienen iguales todos, ¿no? O sea, tengo que ver cuáles son esos casos, por ejemplo, que presentan como una subespecie, que son suficientemente característicos como para hacer avanzar la ciencia de los gatos. No sirve, digamos, sumar millones de observaciones que me repiten lo mismo. Tengo que ir a ver qué cosa específicamente distingue, ¿no? Un fenómeno de otro. Todo eso evidentemente vale para toda ciencia, ¿no? Vale para toda ciencia y se aplica a la ciencia filosófica. Bueno, y evidentemente se reproduce, él verá que digamos, se reproduce en la filosofía moderna algo parecido a lo que se había producido en la antigüedad cuando llegará Kant y que querrá corregir a los empiristas, ¿no? Diciendo ellos pecaron por defecto, entonces él armará todo su sistema complicadísimo, ¿no? Para corregir a los empiristas. Mucho de eso, claro, tiene en el fondo lo que va a explicar después ampliamente es que tiene una gran complicación gratuita, ¿no? Digamos, no se necesita toda esa carga, diríamos, de clasificaciones, subclasificaciones, etcétera, etcétera, como para
digamos, lo importante es ir a ver cuál es como el hecho central, ¿no?, que hay detrás del nacimiento de las ideas, más que dedicarse a digamos, una clasificación infinita de todas las ideas y digamos, armar una elaboración muy complicada. Claro que tiene como este atractivo un poco de la complicación, ¿no? Como que parece algo muy, muy elaborado, pero finalmente no se concentra en lo que verdaderamente es esencial. Bueno, y estos cursos y recursos, después yo agregaría, se han vuelto a producir en la filosofía que ha venido después, ¿no? O sea, se ha vuelto como también de Kant, después con el positivismo del siglo XIX, en cierta forma se vuelve atrás, ¿no? Se vuelve a decir, no, todo eso, ¿no? Y se vuelve como de nuevo como a la filosofía vulgar de decir el conocimiento es sensación, y de nuevo hay reacciones, ¿no?, que tratan de como corregir esa insuficiencia, ¿no? Entonces, como una especie de movimiento pendular, ¿no? No sé si hay alguna observación más. El texto es muy claro, ¿eh? Pero comentarios o reacciones, ¿no? Profe, estaba pensando en algo con lo que quizás estaría de acuerdo Rosmini con Kant, cuando se refiere como a la observación que hace Rosmini sobre Descartes, en torno como a esta idea de que él tiene un conocimiento, quizás en cierto sentido preciso, de la tradición anterior, y que con eso construye su sistema de pensamiento. Quizás para Kant eso estaría, de cierta forma, eh, correcto, en tanto que la búsqueda de la verdad debe ser algo precedido. No es algo en el cual uno, por ejemplo, un descubrimiento lo llega a saber primero, sino una verdad que se construye a través de, no sé si del tiempo, pero que proviene en una investigación que se requiere de los antecedentes para poder seguir avanzando en ello. Pero perdí la primera parte de la pregunta. ¿Cómo partía la pregunta? O sea, en realidad es una observación más que todo, que quizás en ese sentido Kant y Rosmini estarían de acuerdo en señalar que la búsqueda de la verdad sería algo que se precede. Si uno quiere buscar la verdad, debe considerar la tradición anterior. Si Kant y Rosmini estarían de acuerdo en eso. Sí. O sea, yo afirmo eso. O sea, no, según Rosmini, Kant en gran medida es víctima de este mismo prejuicio como ilustrado, que lo que viene antes de la ilustración en definitiva no vale gran cosa, ¿no? O sea, sí, Kant estudia a algunos filósofos anteriores, pero no anteriores a la época moderna. Por ejemplo, él estudia a los racionalistas modernos como Wolff, y digamos, y claro, Descartes y otros, pero que haya estudiado, por ejemplo, que haya leído como detenidamente la filosofía antigua y medieval, no. Él tiene una lectura superficial de la filosofía antigua y medieval y pretende rearmar un sistema racionalísticamente solo, así como armaría un discurso de matemática, claro, basándose en ciertos matemáticos, por ejemplo, del siglo XVII. Para la matemática eso puede andar bien, ¿no? Porque la matemática no sufre como esa ruptura que sufre la filosofía. Pero para Rosmini, Kant es víctima de esa misma ruptura. Fundamentalmente él no conoce conoce poco la filosofía, digamos, antigua y medieval. Para él valioso es lo moderno, es como el típico prejuicio ilustrado, diríamos, que comparte. Solo que, claro, según Rosmini, en cierta forma Kant comparte con Descartes el hecho de tener una mente más elevada, entonces, digamos, con respecto a los empiristas. Entonces, él capta que la explicación empirista no es suficiente. Y bueno, obviamente porque leía también, estaba entre su lectura, por supuesto, también Leibniz. O sea, había una serie, ¿no?, de filósofos que le enseñaban eso. Entonces capta que eso era importante, o sea, darle al origen de las ideas algo más que la mera como sensación,
o la genérica reflexión de Locke, y entonces por eso habla del a priori, etcétera, ¿no? O sea, hay una profundización del discurso a priori que no está en los empiristas, ¿no? Pero después, Sí, cae en una especie también de exceso de... Cae por un lado, sí, para la interpretación que es la de Kant es compleja, porque después dirá que él tiene, por un lado, un exceso de a priori, o un exceso de innatismo, si queremos decirlo así, ¿no? Hay mucho a priori en Kant, según Rosmini, más de lo necesario, pero por otro lado, este a priori dirá, no es objetivo. O sea, él hace del a priori algo subjetivo y en eso sigue siendo víctima como en el fondo, del prejuicio empirista, ¿no? Pero todo eso lo dirá, después lo explicará largamente, así que no lo vamos a anticipar todo ahora. Quizás sí, yo convenga... solamente quería ¿Sí? agregar algo solamente pequeño, que, o sea, mi consideración era a partir de, de una cita textual de los textos de Kant. Y se lo voy a leer. Dice, si se quiere ser descubridor, es necesario ser el primero. Si solo se quiere la verdad, se necesitan predecesores. Se Entonces, por necesitan eso, predecesores. esa era mi conexión a partir de como esta quizás especie de compatibilidad que habría tanto entre Kant y Rosmini, en cierto sentido, por una cuestión metodológica más que todo. Claro, pero Otra, bueno, sí, entiendo lo que quiere decir, sí. Seguramente que Kant, si uno lo compara con Locke, digamos, tiene más este sentido de que hay que estudiar primero antes de decir algo. Primero hay que claro, estudiar algunos de los predecesores, ¿no? Pero el problema es que, claro, que el horizonte de estos predecesores para él es un horizonte corto, ¿no? Él no ha meditado realmente en los filósofos antiguos. Porque están fuera, porque en el fondo están fuera de lo que se estudia en el ambiente donde él está. Ya no se estudiaban, porque habían sido en el fondo censurados a partir de la Reforma Protestante. En el fondo, en Alemania, sobre todo con la Reforma, aquí me siguen abriendo ventanas que tengo de lo que... con la Reforma, en el fondo se demonizó un poco lo que venía de las escuelas. Entonces, quien ya, lo estudia después, si es que alcanza a estudiarlo un poco, digamos, lo ve con mucha superficialidad y mucho prejuicio, no le alcanza a tomar el peso realmente, ¿no? Entonces, claro, hay algo más serio en lo que hace Kant, pero está ese límite, o sea, históricamente está ese límite de fondo, esa como ruptura que se había dado con la Reforma Protestante y después con la Ilustración. Pero ahora aquí a continuación también nos va a dar un lado positivo de Locke, así que él también hay, claro, y de lo que ha pasado en el siglo XVIII, que es el siglo, por supuesto, cuando él habla del siglo pasado, ¿no? Él está escribiendo a comienzos del XIX, entonces él está hablando siempre del siglo pasado, que es el siglo XVIII. Y parte reconociéndole un mérito. Leamos no sé si alcanzaremos a leer, que yo después me tengo que ir, pero leamos al menos una parte del capítulo 3. yo puedo leer, profe, Ya, si no, perfecto. sobre el defecto de la teoría lockeana. El revuelo de las ideas realizado por Locke y sus partidarios no consiste propiamente en una gran restauración operada de la filosofía, sino en haberla sacado del cerrado recinto de las escuelas y haberla hecho resonar en los oídos del pueblo. Reconozco en esto no tanto un mérito de ese hombre, cuanto una necesidad de todo su siglo, que, aunque solo sea por esto, siempre será memorable. Esto que es cortito lo voy a subrayar, pero no, espera, me equivoqué, no en amarillo, lo quiero subrayar en otro color. Claro, él reconoce, a pesar de que él no participa de muchos de los ideales del siglo XVIII, pero sin embargo sí le reconoce un mérito importante, ¿no? Haber sacado del cerrado recinto de las escuelas la filosofía. O sea, en el fondo la filosofía de las escuelas, por muy buena que fuera, y él la valora mucho, la filosofía de las escuelas, la filosofía escolástica, ¿no? La filosofía
medieval en general, pero había terminado encerrándose, ¿no?, en un recinto. Había pasado a ser como académica, ¿no? Entonces, claro, algo que se discutía en las escuelas, ¿no?, pero que no salía de ese recinto, no se hacía resonar a los oídos del pueblo, no se preocupaba en el fondo de difundirse, como decimos ahora, de divulgarse, ¿no? No estaba, digamos, esa actividad divulgativa, se mantenía en un ambiente cerrado, fundamentalmente eclesiástico, ¿no? Entonces no salía del ambiente eclesiástico, ¿no? Salvo excepciones, claro, obviamente había excepciones, ¿no? Pero como que esa era la tendencia. Entonces el siglo XVIII, claro, Locke, pero en el fondo como exponente del siglo XVIII, hizo algo memorable con esto, el que la filosofía de nuevo como que salió, o de nuevo, o quizás por primera vez en la historia, porque por los cambios también tecnológicos, políticos, etcétera, quizás por primera vez en la historia se empezó a divulgar con la prensa, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo memorable, él reconoce el aspecto positivo, ¿eh? Sigue nomás. Dice, a decir verdad, no hay nada que me resulte más agradable pensar, ni más alegre imaginar, que el hacer a todos los hombres partícipes de las doctrinas más sublimes, que tanto elevan la mente y ennoblecen el corazón. Por el contrario, me resulta triste y angustioso ver las doctrinas más excelentes y más caras a la inteligencia humana encerradas en un pequeño número de mortales, casi diría privilegiados, y ver que las poseen como propiedad exclusiva, de lo que no sé por qué arbitrario derecho de conquista quedaría excluida toda la humanidad. ¿Acaso no tiene algo de odioso y de chocante esta ciencia sombría y escolástica que parece enemiga de la luz pública y que en sus modos se muestra semejante a una secta que usa un lenguaje, o mejor, una jerga propia, prohibida a la comunidad humana, que se presenta con una actitud ambiciosa o al menos extraña, singular y que parece ocultar un secreto, un objetivo misterioso? Así rehúye esta ciencia a la sociedad humana, envuelta en sí misma y que sin embargo se jacta de engendrar todas las artes. Con ese aire sebáltico aborrece la conversación doméstica y el trato amistoso con la familia humana. ¿Acaso tiene, como una feria de especie nueva, una cueva impenetrable, un lugar solitario propio donde se ocupa de sus propios intereses, cuidadosa de no mezclarse con lo del género humano? ¿O acaso para poquísimo hizo el cielo la razón y la especie humana irá siempre, como un rebaño de ovejas detrás de la voz, el látigo de un individuo, y no podrá jamás opinar por sí misma, ni pronunciarse en aquello de lo que depende de su propia nobleza y su propia felicidad? Estos pensamientos, que tan fácilmente se despiertan en un alma no pervertida, excitan a la gratitud más viva hacia quienes se fatigan por hacer participar de los conocimientos más elevados al mayor número posible de hombres, hacia quienes se ingenian para explicarlas de la manera más fácil y evidente, adecuándolas al pensar más común, para que el mismo pueblo pueda gozar de alguna manera del amable aspecto de esas verdades y sea elevado a una condición mejor a la que se elevaron primero solo unos pocos individuos más sutiles, más curiosos y más afortunados, sobre todo para que el género humano, con tan gran número de votos, llevando el sentido común a las cuestiones interminables de los doctos, los llame tal vez, como un juez severo y respetado, a ocuparse de cosas mejores y a darse a pensamientos más sanos, mientras los fue aspirar una vana celebridad consistente en vanas y momentáneas victorias sobre la opinión más en una utilidad para el espíritu del hombre y para la sociedad. Claro, entonces en eso sí reconoce esta, como que también Locke, etcétera, estos filósofos ingleses, esta filosofía vulgar por un lado, pero también tiene un mérito, ¿no? Claro, eso de haber tratado de, claro, salir un poco más a la luz, ¿no? Salir de las escuelas, de la pura actividad académica, ¿no? Para acercarse a la... para acercarse al resto del, digamos, del género humano. Entonces, claro, esa es una tentación constante de la filosofía. Claro, estaba en las escuelas medievales, como ya estaba en las escuelas antiguas, podríamos agregar, ¿no? Era un fenómeno que ya estaba en las escuelas antiguas,
Y en la antigüedad podríamos decir que esta revolución la habían hecho precisamente los cristianos, ¿no? Cuando Agustín les habla, por ejemplo, al pueblo, explicando el prólogo de San Juan, habla a un público de personas que no sabían ni leer ni escribir, y sin embargo se esfuerza por hacerles, ¿no? Accesibles verdades profundas, sublimes. Eso era algo revolucionario con respecto a las antiguas escuelas, ¿no? Todo eso, los filósofos de la academia, del perípato, etcétera, habrían pensado que era una cosa absurda, que eso se conversaba en la academia, pero no así con la gente, que el primero que llegaba ahí a la... Entonces, claro, esa revolución que los cristianos habían hecho en la antigüedad, claro, después en la misma estructura cristiana académica había vuelto a caer en el mismo defecto, porque los propios cristianos evidentemente se habían institucionalizado y habían creado academias, etcétera, ¿no? Y entonces finalmente, de nuevo, salvo siempre hay excepciones en la historia, siempre hubo personas que trataron de ir más allá de eso, pero el sistema académico tiende a eso, ¿no? Y yo agregaría ahora, para actualizarlo ahora, que ha vuelto, ¿no? Ha vuelto a producirse con el sistema académico moderno, ¿no? O sea, a medida que los estados modernos se han creado universidades, academias institucionalizadas, financiadas, etcétera, etcétera, todo eso inevitablemente lleva a un sistema, ¿no? Que crea una clase de privilegiados que conversan estos temas profundos, ¿no? en la sala académica, pero al final olvidan que esto se supone que debe servir al resto del género humano, ¿no? O sea, no solo para publicarse en las revistas indexadas y después ir a un congreso donde te escuchan 10 pelagatos y claro, nos aplaudimos entre nosotros, pero finalmente no somos muy útiles al género humano, ¿no? Entonces, claro, repito, todo esto siempre tiene excepciones, ¿no? Pero el sistema académico, no, que está en la filosofía, está siempre como un poco esta aporía, esta dificultad, que es una ciencia difícil, entonces necesita también, claro, ahí son pocos los que logran realmente dedicarse a eso, pero por otro lado, como ciencia, si no se comunica al resto de una manera directa, no tampoco sirve. Debe encontrar un lenguaje, en definitiva, para poder comunicarse a la mayoría, al resto de las personas que no tiene acceso como a la academia. Pero claro, está después aquí en el 37 dice, pero claro, eso es bonito para decirlo, pero después en la práctica resulta difícil. Resulta de difícil realización, es una tarea difícil. Yo me tengo que ir. Pero leamos todavía, leamos el 37, porque así como que se ve la otra cara de la moneda que está diciendo acá, y después vamos a tener que saludarnos. ¿Quién quiere leer el 37? Yo, profe. No está encendido. No, pero, profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo me pasé? Era el 37, ¿cierto? ¿No? Sí, 37. Ya, ahí está. Es que se va moviendo, bro. Ah, no, ahí se quedó. no, ¿Sí? ahí está. Vale. Ahí está bien. Pero al mismo tiempo que una fuerza irresistible de la naturaleza nos empuja a aplaudir consejos tan humanos, ¿no sentimos también nosotros en ello algo difícil? ¿Acaso una duda molesta no nos impide acordarnos libremente a nosotros mismos esperanzas demasiado amplias y generosas? ¿Acaso no es evidente que si no queremos engañarnos ciegamente volviendo fácil lo que nos agrada, debemos ver grandes dificultades en esta obra? ¿No parece un intento absurdo, una credulidad filosófica, el que en poco tiempo se pueda enseñar a filosofar a la mayor parte de los hombres? Me refiero a filosofar sobre la... Pero un momentito que tengo una duda de la traducción. Acordarnos, no sé si se entiende, no nos impide acordarnos a nosotros mismos. El significado sería concedernos. Pero no sé si acordarnos en castellano significa esto mismo. Eso como que parece que lo No, copia. creo que sería concedernos, profe. O sea, a mí me choca. Que acordarse en español es recordar. Sí, Claro, sí. eso es.
Claro, no, aquí no. Acordar algo, claro. Claro, no, significa concedernos. Como concedernos la esperanza, darnos permiso de esperar, ¿no? Si concedernos a nosotros mismos esperanza demasiado amplia, sí, ahí nomás, sigue nomás. Vamos a acordar, igual tiene significación, pero para evitar ¿Cómo? ambigüedad. No, nada, profe, no. Claro, sí. No, está bien, profe, sí, ¿Está bien? sí. Me refiero a filosofar sobre las materias más arduas, sobre las que hasta ahora jamás pudieron ponerse de acuerdo los pocos doctos, que muchas veces se han acusado recíprocamente de no entender siquiera el punto de la cuestión tratada. Si costó tanta diligencia y tantos esfuerzos generalizar la sola institución de las escuelas básicas, donde se trata de enseñar solo a leer y escribir, institución que sin embargo no es todavía general, ¿de dónde se podrá esperar que el vulgo entienda la filosofía presentada en un lenguaje adecuado a su inteligencia y que la entienda sanamente? Porque no hablo de la locura de quien quisiera que fuera también juzgada por el pueblo, como si la causa de los principios de las letras pudiera ser juzgada bajo la mirada del pueblo. Si acaso... ¿Puede bajar un poquito? Espera que esto no espera que voy a revisar un momentito. Como si la causa de los principios de las... Ah, sí. La causa en el sentido, se entiende que es en el sentido judicial. No, ¿O no se entiende? no, Ya no la entendí. No se entiende. Como si la causa de los principios de la letra pudiera ser juzgada bajo la mirada del pueblo. Como si sería el pleito, la causa en el sentido judicial. ya, sí, Mejor ponerle pleito. sí. Como si el pleito de los principios de la letra pudiera ser juzgado bajo la mirada del pueblo. Ya. Si acaso... ¿Leo la nota, no? ¿Cómo? La nota, la... No, esta nota no es tan relevante. Si acaso... podemos elevar, ¿se ve? Sí, si acaso podemos elevar nuestro ánimo a una esperanza tan prometedora, tan halagadora, de ver un día en el género humano una maravillosa aglomeración de sabios. Si esto no es un vago sueño, tal vez incluso un sueño de la jactancia humana, es cierto que no se puede remitir a algo tan grande más que a un tiempo tan lejano e indeterminado, que ni siquiera el ojo de la mente más perspicaz lo pueda vislumbrar en el futuro. E incluso esta época final que dejamos como un amable halago al alma del amigo de los hombres, solo podemos hacerlo como una tenue posibilidad para no poner confines arbitrarios a la perfectibilidad humana y a la providencia divina. Sí. Ah, y justo aquí tenemos una marca, ¿eh? Vamos a ponerle la nueva fecha. 06. Claro, este otro capítulo como que lo deja como en duda. Claro, en el fondo. Era el programa de vulgarizar la filosofía, es bonito, pero dice, claro, no es tan obvio como poder llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, después, evidentemente, está implícito en lo que él decía antes, una posible solución, es decir, claro, en la medida en que se simplifica, digamos, lo que él decía cuando se pasa de la filosofía docta a la filosofía como perfecta, ¿no? Ha entrado en el tercer periodo en que la filosofía necesita un perfeccionamiento que es también una simplificación, ¿no? O sea, el hecho de que sea tan complicada a veces se ve como un progreso, pero en realidad puede ser un defecto, ¿no? Entonces hay que corregir el defecto de la filosofía docta, que es excesivamente complicada, que se termina refugiándose en una secta, en un secreto, en una jerga, ¿no? Todo esto que valía, fíjense cómo es interesante que todo esto que podía valer, él lo está pensando, lo está diciendo a propósito de la filosofía escolástica tardo medieval, ¿no?
que tiene una jerga propia, etcétera, etcétera. Fíjense cómo perfectamente se aplica también a la filosofía después moderna y después contemporánea, ¿no? En sus aspectos. O sea, claro, produce una jerga propia, produce una cosa que al final no la entiende nadie, ¿no? Entonces, al final no se sabe bien para qué sirve. ¿Serie tiempo se da como esa jerga? ¿Cómo? Tengo entendido. ¿En serie tiempo se dan ese tipo de jergas? Claro, pero sí, pero hay Tecnicismo. muchos filósofos, claro, del siglo XX. En el siglo, claro, vuelve a partir esta jerga, digamos, con Kant, ya a finales del siglo XVIII, y claro, en la filosofía docta, ¿no? Entonces, esta es como que también en la filosofía moderna y contemporánea se entrecruzan, coexisten las dos, tanto la vulgar como la vulgar, que no entiende el peso de los problemas filosóficos, entonces dice cosas que no pueden satisfacer una mente filosófica. Y por otro lado, los que tienen mente filosófica arman filosofías tan complicadas que finalmente se pierden, ¿no? Y no sirven. Claro. Entonces, claro, es difícil eso que él dice, claro, evidentemente lo percibimos perfectamente, que si ni siquiera nosotros los filósofos nos ponemos de acuerdo, no solo no nos ponemos de acuerdo, sino que muchas veces los filósofos se acusan recíprocamente de no entender siquiera el punto de la cuestión tratada, ¿no? Eso es experiencia común que tenemos, ¿no? No es como cuando pelean, no sé, dos médicos que dicen, ya no estamos de acuerdo en esto, uno dice, no, la solución es esta, otro dice, la solución es otra, pero más o menos igual algunas cosas en común, como que un piso común tienen, ¿no? A pesar que pueden tener opiniones diferentes. Pero los filósofos muchas veces nos acusamos recíprocamente que el otro no es solo que no está acertando la solución, sino que no entiende siquiera el punto de la cuestión tratada, está hablando de otra cosa. Estamos hablando, se Claro. producen estos equívocos tan grandes en la filosofía que, claro, si ni siquiera nosotros nos entendemos entre nosotros, ¿cómo después podemos divulgar esto, ¿no? Como parece raro, ¿no? Pero es una exigencia, yo creo, irrenunciable, claro, de simplificar el lenguaje a punto tal que esto después sirva, ¿no? Bien. Bien, yo me tengo que escapar. Sí, profe. Vamos a terminar la sección primera, pero no importa, porque después ya en esta última parte él empieza a hablar del defecto de la filosofía de Locke, que después va a ser el tema que va a desarrollar ampliamente. Después va a analizar aquí como que resume eso, pero ya como que empieza a entrar más en el mérito. Bien, vamos a dejarlo aquí entonces. Voy a suspender grabación.